Bien, ya estamos de regreso. Queremos contarles y queremos entrar en cuál es la situación de más de 5 o prácticamente 5 millones de personas que están morosas, que tienen impagos por un promedio de 1.800.000 pesos. Esto es uno de los puntos que revela el estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax. El 37% de los mayores de 18 años está moroso. Solo entre marzo y abril de este año se han sumado casi 120.000 morosos a los que ya había. Y en educación, fíjense ustedes, hay mucha preocupación porque el gremio que reúne a los colegios subvencionados y particulares está alertando que la cifra rondaría entre el 45 y el 50%, digo, y ya se está hablando de definitivamente de un no pago, o sea, de un no pago de los aranceles de colegio, también respecto de las cuentas básicas. Queremos profundizar, insisto, en este tema. Estamos en línea con el abogado de defensa deudores.cl, Ricardo Ibáñez. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, partamos entonces, Ricardo, que nos haga un panorama porque ya la situación era bastante compleja. Sabíamos el año pasado las cifras eran 4,5 millones de personas está en DICOM. No necesariamente significa que dejan de pagar. Ahí usted aclárenos cuál es el de ese total, cuál era el que estaba moroso y cómo esto se engarza con la actual situación que vive el país producto de la pandemia. Mira, primero que todo, muy buen día, gracias por el llamado. Y contestando a tu pregunta, quiero aclarar un punto. Deudores en Chile probablemente son muchos más, ¿no es cierto? Deudor eres tú, deudor soy yo. O sea, que mantenemos algún tipo de obligación pendiente de pago con alguna institución financiera. La morosidad son aquellas personas que estando teniendo una deuda vigente, que hoy día, te vuelvo a insistir, la deuda forma parte del ADN de cada chileno. La morosidad son aquellas personas que han dejado de cumplir al menos en 30 días alguna de sus obligaciones. Claro. Como bien señalas tú, el tener el año pasado 4,5 millones, hoy día está bordeando, pasando los 5 millones, teniendo como horizonte del mediano plazo, en el fondo del fin del segundo semestre, el doble, un 18, un 20% de cesantía, con la contracción económica que nos hagan de un menos 4,5 al próximo año. Es fácil pensar y es muy realista pensar que podemos terminar el año con 6 millones de chilenos morosos. Cuando tú hablas de este número que habla del 34% de las personas mayores de 18 años están hoy día con una morosidad, si eres un poquito más restrictiva y excluyes el adulto mayor que está jubilado, excluyes el joven que está estudiando entre los 18 y los 25, podríamos llegar a que 1 de cada 2 trabajadores hoy día chilenos está en DICOM. Esta cifra, ¿por qué es lo que preocupa? Preocupa por un fenómeno bastante duro, y que es como la deuda y el endeudamiento forma parte del estilo de vida del chileno. Se nos ha enseñado a vivir en cuotas, se nos ha enseñado a vivir en base al dinero plástico, se nos ha enseñado a vivir en base a un presupuesto que no es el real. Lo que empieza a surgir como un peligroso fenómeno en estas circunstancias es el endeudamiento informal, que es el endeudamiento a altas tasas de interés, que hoy día estamos viendo ese endeudamiento en las pymes, que han sido excluidas de los créditos de la línea de financiamiento COVID, que han sido excluidas del financiamiento bancario y están entrando en el endeudamiento informal, pero cuando ese fenómeno toca a las personas, es bastante más trágico, porque este endeudamiento informal, bien sabes tú, que es a altas tasas de interés y con métodos de cobranza y con garantías extendidas que muchas veces no dicen relación con la deuda contraída. Entonces, ese fenómeno genera desesperación por un lado y desesperanza en el ciudadano chileno, y por otro lado, inclusive aumentan los niveles de violencia. Estamos conversando con el abogado Ricardo Ibáñez del Estudio de Abogados Defensa de Deudores, que se dedica justamente a tramitar casos de quiebras, renegociaciones de deuda, de personas, de empresas, cobranzas judiciales y todo ese tipo de casos. Abogado Ibáñez, yo quería ir a eso justamente porque ustedes, como una de los estudios que se dedican a este tema, hay muchos otros, han notado como industria en estas semanas o en este par de meses un aumento de la necesidad de la gente. Están recurriendo a ustedes más personas que hablemos de antes de octubre, por situaciones críticas con sus deudas. Mira, la verdad, Mauricio, para serte bien honesto, después de octubre, en los meses de noviembre y diciembre se notó un alza. Hoy día, si bien es cierto, hay mucha consulta, la necesidad aún no está. Y te voy a explicar el motivo bastante lógico por el cual todavía no se genera. Porque aquellas personas que están en morosidad no acuden aún a un abogado para que las defienda frente a las demandas que esto genera, porque los tribunales hoy día no están funcionando a un tercio.
Está funcionando un 30%. De hecho, lo ha dicho la misma ministra de la Corte Suprema, la señora Chevesic, que está previendo que a la vuelta de esta emergencia sanitaria se va a crear un gran atochamiento en los tribunales de justicia. Hoy día, en el fondo, tienes que entender que una demanda se presenta, tiene que ser un receptor quien la notifica, y entenderás que los receptores, al igual que cualquier ser humano, están cuidando su salud y no andan en la calle notificando demandas, o muy poco. En consecuencia, no se ha generado todavía la explosión de demandas porque en el fondo los tribunales hoy día están funcionando, si bien es cierto, están funcionando lo justo y necesario. Respecto de la quiebra propiamente tal, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, se requiere mucha información contable para presentar una solicitud de liquidación voluntaria, antecedentes contables, documentos, que la pyme generalmente, tú sabes que hoy día no estamos todavía, si bien es cierto, íbamos en camino, no estamos viviendo una sociedad tan digitalizada, o sea, esa información generalmente la pyme no la tiene en una nube, sino que esos balances los tienen contadores, en un activador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aún no se nota esa explosión que sin lugar a dudas va a suceder una vez que la emergencia sanitaria pase. Yo en ese contexto, si se habla de septiembre, octubre, no me cabe duda que hacia fin de año va a haber una explosión de demandas judiciales por no pago de deuda, va a haber una explosión de solicitudes de liquidación. Hoy día, si bien es cierto, hay mucha consulta, no hay mucha ejecución debido a que, como te insisto, los tribunales están todavía recién empezando a tomar videoconferencia en el caso de las quiebras, recién, se han tomado unas 4 o 5, no más que eso, pero todavía no estamos con un ritmo normal. Sí, conversamos a esta hora con Ricardo Ibáñez, abogado del estudio de abogados defensadeudores.cl. Ricardo, para que entendamos bien el perfil de quienes están dejando de pagar sus deudas hoy día, primero, ¿de qué segmentos estamos hablando socioeconómicos? 2, quiero saber qué tipo de situaciones se están dejando de pagar. Hablamos de créditos hipotecarios, hablamos de créditos de consumo, colegios, ¿qué es las cuentas básicas? En fin, ¿qué es lo que se está dejando de pagar hoy, producto de la pandemia? Primero, contestando la primera parte de tu pregunta, señalarte que hoy día, y que es un fenómeno interesante, por decirlo menos, el tema del endeudamiento pasa a ser un fenómeno absolutamente, y de la morosidad pasa a ser una problemática absolutamente transversal respecto del grupo socioeconómico. ¿Ya? Antes teníamos una mayor concentración de deudores en el fondo en los segmentos más bajos de la población, y hoy día esto pasa a ser transversal. O sea, hoy día desde el segmento S1 al segmento C3D están cayendo en el problema de la morosidad, e inclusive si vas al informe de ICOM, tienes que la mayor cantidad de deudores está en comunas más populares, como por ejemplo podría ser en el caso de Gran Santiago, Puente Alto y Maipú, pero el mayor monto de morosidad está en las comunas más pudientes de nuestra comuna, del Gran Santiago. Estamos hablando de Vitacura, Las Condes, Providencia. ¿Ya? En consecuencia, hoy día, contestando la primera parte de la pregunta, hoy día es un fenómeno más bien transversal. Segundo, ¿dónde está mutando la morosidad? Hay que distinguir en el sexo, hombres, mujeres, pero el fenómeno que hoy día, que también es preocupante, es que está aumentando la morosidad bancaria. No es tan solo ya el retail, porque cuando tú en el fondo tienes un crédito de retail que está moroso, son créditos que generalmente no tienen garantías asociadas. O sea, tú cuando tienes una tarjeta de retail, firmaste un pagaré en el fondo y no hay nada que lo esté respaldando atrás. Solamente es una obligación personal. Cuando hoy día tenemos en el fondo comienza la morosidad de los créditos bancarios, lo preocupante es que el crédito bancario, tú sabes que gran parte de los chilenos, uno de los créditos bancarios que tiene es el crédito hipotecario. Entonces empezamos a ver que ya el chileno está teniendo que dejar aquellas cuentas que nunca dejó de pagar. O estamos viendo que el chileno está teniendo que optar por postergar el pago de créditos de carácter bancario que pueden incluir el día de mañana una moratoria, un aumento en la morosidad de los créditos hipotecarios, y eso puede conllevar al remate de numerosas propiedades a lo largo de nuestro país. Ayer veíamos precisamente uno de los diarios de circulación nacional que la vivienda estaba absolutamente contraída, la compra y venta de propiedades que habían caído alrededor de un 60%. En el caso de las viviendas habitacionales, si a eso le sumas que un 20% de las promesas de compraventa ha quedado también sin efecto por el asunto del coronavirus, el mercado se va a producir un efecto bastante complejo, que va a hacer que no obstante el deudor tener una obligación hipotecaria, va a querer salir de esta obligación vendiendo la propiedad, pero el mercado no está apto para vender, y por otro lado no te quepa duda que también los precios se van a castigar. Perdón, y los colegios, que me interesa mucho saber qué nivel de morosidad se está produciendo ahí. Bueno, eso es efectivo. Partió los primeros meses, el primer mes de marzo, abril,
en el fondo con una solicitud de rebaja por parte de muchos apoderados por la no prestación del servicio, y hoy día estamos viendo una mora principalmente en aquellos colegios, no en los colegios particulares de primera línea, por decirlo de alguna manera, sino que estamos viendo en el colegio particular de más hacia un segmento medio alto, como también en aquellos colegios que tienen copago, en estos colegios subvencionados que después se transformaron en corporaciones, fundaciones, ¿no es cierto?, con la modificación de la ley, que tienen copagos asociados, ahí también la morosidad se ha disparado por sobre el 50%. Y en las universidades también, Ojo. Sí, por cierto, ¿qué es lo que sucede con eso? Que se empieza a producir la tenida ruptura de la cadena de pagos. En el fondo, yo como apoderado dejo de pagar el colegio baja su cortina, como el colegio baja su cortina, deja de pagar a sus profesores, y el profesor deja de pagar el crédito hipotecario, deja de pagar sus cuentas con las casas comerciales, y aumentamos la morosidad del chileno. Por eso es que es tan importante mantener la cadena de pagos, porque mientras mantengamos la cadena de pagos no se produce una moratoria general. Bien, pues abogado Ricardo Ibáñez del Estudio Defensa de Deudores, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día.